Hola y bienvenidos a la serie de videos sobre el año trópico en el mundo maya. El año trópico es el año astronómico exacto y tenemos indicios en las inscripciones mayas que los mayas sabían calcular, con diferentes valores este año preciso, el año trópico. Van a ser 4 partes, 4 videos. En esta primera parte vamos a investigar un caso que de hecho no es un caso, es un supuesto caso, la estela A de Copán. Y después vamos a ver las inscripciones de la corona. Cuando hablamos de años, tenemos que tener en cuenta que existen diferentes años, ¿no? Y veo a menudo que se confunden o están hablando de años y es toda una confusión porque no distinguen, porque no dicen de cuál año exactamente están hablando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el año Tun, que es un año de 360 días, que aparece en la cuenta larga y en los números de distancia. Tenemos un año del zodíaco, que es un múltiplo también de 13 días. Por eso era importante o digamos atractivo para los mayas. Año de 364 días. Entonces tenemos el año solar, o Hab, decimos también, de 365 días. Bueno, el año trópico tiene 365.2422 días, es lo que nos interesa ahora. Y bueno, tenemos en nuestro calendario el año gregoriano de 365.2425 días, y también tenemos un año juliano que usamos en el calendario juliano de 365 y un cuarto de días exactamente. Ok, vamos a Copán, aquí en Honduras. Ahí tenemos la estela A, muy hermosa estela. Y encontré un artículo de Michael Grove. Él sí escribe interesantes artículos, pero bueno, por lo general les digo esto: cuando leen algo, siempre hay que preguntar si acaso es cierto, si no contiene errores o si la propuesta es válida. No tomen todo así a ciencia cierta, ¿no? Siempre hay que ser crítico. Aquí, por ejemplo, en su artículo Calculaciones del año trópico y de los ciclos de la precesión, 2 fragmentos de huesos de Tikal, de la tumba 116, famosa tumba. Él escribe: según el trabajo temprano de John Tipple, 1930, algunos de los intervalos de tiempo que se repiten en las inscripciones de Copán revelan el ciclo de Metón, o metónico se dice, de aproximadamente 19 años trópicos, que serían 235 lunaciones, meses lunares, ¿no? Y en la estela A, 2 fechas sucesivas separados por 950 o 6.940 días nos darían un año trópico de 365.2631 días, comparado con el valor exacto del año trópico
de 365.2422 días. Ok. Entonces, según Michael Grove, el número de 950 equivale a 6.940 días. Serían 19 veces este valor aproximado del año trópico. Aquí ya tenemos un primer problema porque si hacen el cálculo 9 por 360 más 5 por 20 nota 6.940. Este número equivaldría a 19 años tun más 5 binales. Ok, entonces tal vez un error. Tal vez es el número correcto, 1950. Sí está en la inscripción, pero aquí viene la segunda sorpresa. Esto no es el caso. No está en la inscripción, no la podemos deducir. Este número de 1950. Hay un número 915, completamente diferente, no tienen nada que ver. Y si no me creen, aquí está el dibujo de la inscripción. Dibujo de Linda Chile. Okay. Aquí lo vemos más grande. Ok, entonces lo que tenemos aquí es una fecha inicial. 9, 14, 19, 8, 0, 12 ajao. Viene toda la serie suplementaria. Y la posición de mes 18 cum Q. En esta fecha dedicada en la estela, según la inscripción, después hay una referencia 3 binales antes. Hicieron algo con los huesos de su abuelo, o sea, fabricaron alguna reliquia. Ok. Después tenemos mención de la fecha de Catún 915.000. Indican una fecha o una distancia 10 días antes. No mencionan qué pasó ahí. Y finalmente tenemos una fecha 3 binales después de esta fecha redonda. Y otro número de distancia que nos lleva al siguiente Lahuntun, o sea, 10 años después de la fecha del Catún. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, la última fecha, ahí tenemos la distancia que mencioné, 915.0. Pero ¿dónde está? Ni 950 ni 1950. No sé de dónde lo sacan. Ok. Además, Michael Grove escribe asociado con este intervalo mencionado arriba de 6.940 días, hay una fecha adicional de 9-14-19-80, exactamente 200 días antes de la fecha de Catún, 9-15. Y Tippel propone que este es un cálculo más preciso del año trópico, iniciando desde el año 0 de la cuenta larga, y que el hub se hubiera movido 2 ciclos completos más un remanente de 200 días para un total de 930 días, lo que daría un valor del año trópico de 365.2418 días. Y el desfase, de hecho, preciso hubiera sido más cercano a 931 días usando el valor del año trópico de 365.2422 días.
ahí en la siguiente página, página 4 del mismo artículo. Entonces, para resumir, John Edgar Tipple dice, y Michael Grove lo menciona como si fuese una buena idea, que la estela A de Köppen contenga dos indicios del año trópico. El número de distancia 950, que ya vimos que está mal, o 1950, que no existe en la inscripción, indica supuestamente el año trópico de 365.2631 días, y al mismo tiempo hay un indicio de otro valor del año trópico de 365.2418 días en la misma inscripción, indicado por 200 días de distancia entre la fecha inicial y la fecha de Katun 15. En serio, órale. Eso está grueso. Que alguien me explique que una inscripción maya contenga dos valores del año trópico, ¿no? Entonces, esto sí es muy dudoso para decir lo menos. Y bueno, obviamente yo hice los cálculos, quería primero comprobar cómo llega a estos valores. Entonces, para que veamos cuáles cálculos son necesarios o hubieran sido necesarios si supuestamente todo lo que están escribiendo da algún sentido. Sería así. Entonces tomamos la fecha inicial, calculamos primero cuántos días son, después agarramos la otra fecha, la de Katun 15, serían 1.404.000 días. La diferencia son de 200 días. No, porque son 10 binales, porque 18 binales ya son un año. 10 binales, 10 por 20, entonces 200 días. Ok. Ahora lo que hubieran hecho, o lo que sería necesario de calcular, la división del año trópico con 365 da 1.0006, etc. Ahora hicieron la división de los días de la fecha de Katun con este valor. Llegan a 1.403.068.979. Ok, lo vamos a redondear. 1.403.069. Después calcularon la diferencia. La diferencia era de 931 días. Y ahí John Tipple estaba pensando, ok, entonces contiene 2 veces el año más 201 días. Bueno, de hecho. Y los 200 días de diferencia. Entonces él pensó, bueno, entonces, mira, está bastante cercano. Entonces, pues eso de alguna manera expresa la diferencia, ¿no? Llegamos así a este valor, lo que explica la diferencia entre el año trópico y el año solar redondeado. Entonces, algo así sería necesario. Bueno, esos serían los pasos necesarios para este cálculo, ¿no? De donde uno tomaría la idea que simplemente 2 veces ya se contiene el año solar ahí, y sumando con los 200 días, más un día extra. ¿De dónde viene todo eso? No sé qué es lo que les parece esto, pero para mí es una barbaridad, es completamente
sin sentido, inventado, forzado. O sea, no puedo creer que los mayas hubieran hecho estos cálculos. De los dos números iniciales, ¿no?, que sacamos de la fecha inicial o de la fecha de Catún, ningún número es un múltiplo del año solar o del año trópico. Y como digo, calcular con 931 días, cuando ahí la diferencia son de 200, no hay justificación. Todo esto es un salvaje especulación. Vamos a ver las fechas. Entonces, las fechas que están contenidas en la inscripción y cuáles serían sus equivalentes en el calendario gregoriano o juliano. Vamos a ver por qué anotaron estas fechas. Esta fecha de la fecha inicial, no, aquí estamos en orden cronológico, sería la fecha 3 finales antes de la fecha inicial. Sería el 1 de diciembre, 730. Bueno, la noche del 1 al 2 de diciembre, como la fecha maya siempre es toda la noche. Y aquí vemos la razón, porque lo mencionan la luna justamente al lado de Marte y en el cenit. Esa es la razón. Y la otra fecha, la fecha inicial, porque anotaron esta fecha, el 30 de enero 731. Bueno, también hay algo especial, una alineación, Mercurio, Saturno y Júpiter, distancias iguales, siempre es algo atractivo para el astrónomo maya. Y la siguiente fecha, la que era 10 días antes de la fecha de Catún, donde no mencionaron nada, 8 de agosto, ahí tenemos el sol exactamente en el cenit, por eso mencionaron la fecha, ¿no? Y la fecha 3 finales después del Catún, porque mencionaron esta fecha, 17 de octubre, 17 al 18 de octubre, la luna justamente al lado de Saturno, ¿no? Perfectamente la conjunción, por eso se mencionó, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con algún cálculo, simplemente eran algunas observaciones importantes en el cielo. Vamos a ver un caso que es más convincente, aunque también es especulativo, lo admito, pero ese sería lo más lógico, porque si pensamos cómo podrían los mayas indicarnos que supieran el año trópico. Y aquí en este elemento es una escalera jeroglífica en la corona. Notamos la fecha 4 Ajao, 8 Kumku. Y se menciona un baile ahí en el último glifo. Lo más lógico sería que encontramos una inscripción con una fecha 8 Kumku. No necesariamente tiene que ser 4 Ajao, 8 Kumku, pero una fecha 8 Kumku. Y bueno, esa sería una fecha que nos da un múltiplo de 365 días. ¿Ok? Y después, bueno, ahí podemos calcular la cantidad de años solares. Y después si calculamos la misma cantidad como años trópicos, que es un poquito más largo, vamos a llegar a otra fecha
Y si en la misma ciudad encontramos esta fecha, esta otra fecha, ahí habría una conexión, ¿no? Y más si estas dos inscripciones mencionan, bueno, el mismo gobernante o alguna acción que está relacionada, ¿no? Entonces aquí lo interesante es que ya tenemos 4 ajao y la fecha de la rueda calendárica, no, perdón, de la cuenta larga sería 9, 12, 8, 13, 0. Era durante el gobierno de Yoc-Akan. Entonces aquí es un segundo baile. El primer baile fue, esto es interesante, exactamente un año antes. Y aquí entonces si calculamos que el número de días expresa desde la fecha 0 serían 1.385.540. Lo interesante de ese número es que son 3.796 años solares. ¿Y por qué es interesante? Porque este número es justamente el producto de dos números muy sagrados, muy importantes, 73 y 52. Entonces serían aquí 73 ruedas calendáricas. Entonces, después me puse a buscar cuál hubiera sido la segunda fecha ideal, ¿no?, para conectar con el año trópico. Este número de años solares, 3.796, si lo multiplico por la duración del año trópico, llego a 1.386.459 días. Entonces ahí busqué una fecha, a ver si encuentro algo que corresponde. La fecha correspondiendo a este número de días sería 9, 12, 11, 4, 19. Esa fecha tal cual no está en mi base de datos, pero encontré una fecha muy cercana, como ven aquí 5 días después. La fecha 9, 12, 11, 5, 4. Y esta fecha está, bueno, escondida en esta parte, en el elemento 23. Aquí lo que vemos es la fecha 9 y Mish 14 Yash. Pero antes de esa fecha, el texto dice 17, bueno, lat, días más tarde, quiere decir. Entonces, aquí está implicada una fecha 17 días antes. Y si calculamos, si regresamos 17 días antes, llegamos a esta fecha que mencioné, 9, 12, 11, 5, 4. Y bueno, en esa fecha, aquí vemos, es algo dañado la inscripción. Y me parece ahí lo que donde todavía se ve un poquito, ese era el nombre también del rey Yoc-Akan. Entonces hubo alguna acción, dice Yittach, junto con el gobernante de la corona. Después dice Uchti, o sea, esto pasó en, y bueno, Oshtetun o Ushtetun, esto es un glifo que se refiere a Calakmul. Recordemos que Calakmul y la corona eran aliados. Entonces algún ritual, no sé, tal vez un baile, también pasó en Calakmul. Y 17 días más tarde
gobernante Yoc-Acan ofreció pulque, si lo entiendo, dice. Yacao Chich. Ok. Si ahora sacamos el cálculo, entonces tenemos las dos fechas, el número de días desde la creación, y si hacemos la división y multiplicamos por 365, llegaremos aquí a un valor del año trópico de 365.2434 días, lo que sería bastante preciso, ¿no? El problema es que no sabemos si esas dos fechas están realmente conectados. Si anotaron esta fecha del 9-12-11-5-4, digamos, después de haber hecho el cálculo con el año trópico, ¿no? Si en verdad ellos pensaron, ok, esos 3.796 años solares, si fuesen trópicos, ¿a cuál fecha llegamos? Y si hicieron el cálculo y si dijeron, ok, entonces por ahí debe estar la fecha, entonces ahí vamos a hacer un baile, ¿no? Para celebrar esta fecha, ¿no? No sabemos, esa es la parte especulativa, pero la posibilidad sí existe, y eso sería una manera simple de dejarnos, bueno, su conocimiento del año trópico.